Buenas noches. Vamos a continuar con la lección que dejamos pendiente respecto al encuentro con Jesucristo. A esta lección le vamos a dedicar más tiempo que a las demás en vista de que vale la pena escudriñar ampliamente las Escrituras, mayormente en lo que se refiere a muchos puede causar conflicto llegar a captar esto y pensar que esta es una declaración de nosotros los humanos, como si nosotros hubiéramos exaltado a Cristo al nivel de Dios, pues es importante verlo en las Escrituras, porque no ha sido así. Aunque es verdad que en el transcurso de la historia en muchas religiones los seres humanos han elevado hombres a nivel de semidioses y de dioses, no es el caso de Jesucristo. Entonces la palabra de Dios abunda en estas declaraciones acerca de que Jesucristo es Dios. La vez pasada nos quedamos en Josué porque me percaté al revisar el video que se había interrumpido la transmisión cuando estábamos en el texto que hablaba o shalom en, en otras expresiones. Voy entonces a poner aquí el encabezado de la tabla anterior para tener esa referencia y luego procederé a escribir. Aunque no voy a hacer las divisiones así de principio, si lo veo necesario, pues lo vamos a poner. Pero estamos aquí, entonces nombres. Vamos a ver qué tal se ve este color para no estar batallando con el anterior. Nombres de Dios. Esa es nuestra tablita que estábamos revisando el día viernes. Bien, entonces nos quedamos con aquí texto y abajo de texto tenemos entonces a Jueces 6:24. Jueces 6:24. Ese es el texto y el nombre, el nombre de Dios ahí es el Elión. Aquí vamos a poner el, un guión y luego no es el Elión, ya lo pasamos. Estamos en, eh, déjenme borrar aquí. Este no es, este es el tetragramatón YHWH, que se traduce a veces como Jehová o como Yahvé. Entonces aquí es Salom. ¿Qué significa Salom? Bueno, significa paz. Aquí vamos a poner paz. Ahora, ¿en qué pasaje de la Escritura hace referencia respecto de nuestro Señor Jesucristo? Aquí lo ponemos, Juan. Y voy a tener que poner también acá los encabezados que estoy ahorita omitiendo para que nos quede más claro, aunque ustedes ya lo tienen de la vez anterior. Pero por si alguien se está conectando en este momento, pues sí conviene que tenga los encabezados como al principio. Nombres, voy a ponerlo aquí en una sola línea, de Dios. Y entonces, aquí tenemos texto, aquí es el nombre, aquí es el significado, y en esta parte
la identidad con Jesús. Hasta aquí es Antiguo Testamento. Esto es Antiguo Testamento. Y en esta parte es Nuevo Testamento. Es el cumplimiento en Jesús. Aunque hicimos una excepción en la vez anterior porque echamos mano de un libro de Isaías que era profético. Esa es la única excepción donde nos salimos del Nuevo Testamento. De ahí en fuera, pues todo tiene que ver con el nuevo. Voy a observar a ver si se está viendo claro. Está bien. Entonces, nos quedamos aquí, jueces 6:24, Shalom. Ah, la cita de Juan 14:27. Y leemos de una vez. Vamos a leer qué dice Juan 14:27. Dice la palabra de Dios, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Jesucristo es nuestra paz. También esto está repetido en otra parte de la escritura más adelante, en las cartas paulinas, donde precisamente dice, Él es nuestra paz. Él derribó el muro que nos separaba y ahora nos hizo un solo pueblo, quitando toda enemistad. De esa mm, parte de la escritura ya en algún momento la expliqué, solamente estoy haciendo referencia, pero nos quedamos con este texto. Ahora tenemos el Salmo 23:1. 23:1. Y el mismo tetra, YHWH, seguido de la expresión Ra. Ra, un apóstrofe, y la expresión A con H. ¿Qué significa Ra? Significa pastor. Y en Juan 10:11, aquí le voy a poner una palomita para abreviar, Juan 10:11, Jesucristo diría, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así, tal cual lo tenemos aquí en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor pone su vida por las ovejas. Y va a estar haciendo referencia a aquel Salmo 23:1. Y hay otros pasajes que hablan de que YHWH Ra, él es el pastor. Por ejemplo, en el Salmo 80 habla de el pastor de Israel. Ahora aquí Juan 10:11 está diciendo, yo soy el buen pastor y él es el pastor de Israel. También en hebreo se va a hablar de él, y también Primera de Pedro va a estar hablando del príncipe de los pastores.
el pastor por excelencia. Entonces aquí está, el pastor. Salmo 23:1. Ahora tenemos Jeremías 23:6. Jeremías 23:6. Otra vez el tetragramatón, YHWH, y una expresión que más o menos es así. Sidkenu. Voy a ver si lo escribí bien. Sidkenu, efectivamente. Y esto significa justo. En Hechos 7:52 habla este pasaje respecto de nuestro Señor Jesús, diciendo de esta manera: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo? Refiriéndose a Jesús, del justo. Y ahora han venido a ser sus traidores y asesinos. Asesinos porque mataron al justo, a Jesús, así está declarado. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, y es cierto, solamente Dios es justo. Por eso aquí esta declaración enfática de que el justo, y con mayúsculas, se refiere a Jesús, es esa identidad de Dios o con Dios. Ezequiel 48:35. Ezequiel 48:35. Aparece otra vez YHWH, y ahora la expresión es, aquí le ponemos un guión, un guión, un guión, todos tienen guión, Sama. Esto significa presencia. Presencia. Jehová Sama. Él está presente. Dios está presente. Ahora, en Mateo 28:20 se habla de esa presencia constante por parte de Jesús cuando dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está esa tablita, me hago a un lado por si necesitan copiar mejor y puedan estar en condiciones de transcribir lo que les falta. Ahí termina la tabla que dejamos comenzada el día viernes. Bien, voy a proceder a borrar porque tengo otra tabla también para compartirla. De todos modos, ustedes van a poder regresar el video si no anotaron algo, quisieran checar algo, porque ahí va a quedar en la página de Facebook. Bueno, esta tabla es muy sencilla. Se trata de los atributos y cualidades de Dios que se cumplen en Jesús también. Voy a hacer una tabla aquí. Miren, voy a dividirla en 4. Esto es lo que les puedo decir. No la dividan completamente, solo la línea.
Entonces, para dividir en 4 sabemos que más o menos a la mitad. Aquí tenemos. Bien, es como estar dividiendo en 2. Luego, esta parte de aquí la vamos a dividir en 2 a su vez. Y esta, que sería otra subdivisión, no la vamos a hacer. No la vamos a hacer para que ahí nos quepa el texto que necesitamos. Entonces, en esa proporción podemos hacer nuestra tabla. Y bajamos las líneas. Y tenemos entonces aquí como encabezado de la tabla, pasamos una línea. En esta parte vamos a poner atributos y cualidades. Aquí vamos a poner que se cumplen en Dios y aquí en Jesús. Y las citas bíblicas que correspondan. Vamos a echar mano ahora para ir alternando del color negro a ver qué tal se comporta. Vamos a dar su giro. Bien, uno de los tributos muy conocidos es que Él es omnipotente. Omnipotente. Creo que este no quiere ayudar el negro. Sí, no se nota muy bien. Vamos a seguir con el azul. Omnipotente. Bueno, cuando nosotros tenemos este prefijo omni significa todo, todo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un micrófono omnidireccional, quiere decir que en todas direcciones recoge el sonido. Eh, entonces, es todo lo puede. Esto quiere decir aquí, ¿verdad? Vamos a poner aquí, todo lo puede. ¿Qué pasaje vamos a rescatar de la Biblia? Solamente voy a rescatar uno de cada atributo y cualidad. Job 42. Muy poco conocido este libro, aunque el personaje sí, ¿verdad? Pues deben saber que cuando escuchan de la paciencia de Job, pues se refiere precisamente al libro Job. En Jesús tenemos Mateo 28, 18. Mateo 18, perdón, 28, 18. 28, 18. Vamos a ver qué dice Job 42. Job 42. Dice así la palabra de Dios. ¿Desistirá el que contiende con el Todopoderoso? El que argumenta con Dios, que responda a esto. El Todopoderoso está aquí marcado en Job. Ahora, en Mateo 28, 18, Jesús
ya ha resucitado, ya ha sido entronizado, es decir, ya subió al cielo y dice la escritura, pues se sentó a la diestra de Dios, luego descendió a seguir, pues conviviendo y apareciéndose a los apóstoles y discípulos y también mujeres que le servían y durante 40 días estuvo haciendo esto. Y antes de irse, él diría lo siguiente a los ahí reunidos. Les dijo, todo el poder me ha sido entregado en los cielos y en la tierra. Todo, todo el poder. Entonces, claramente está refiriéndose a él como el omnipotente, porque ha recibido todo, todo el poder. Entonces, todo lo puede. El que recibe todo el poder, pues todo puede hacer a su arbitrio. A su arbitrio. Bien, entonces tenemos ahora otra de las cualidades o atributos del Señor, que es omnisciente. Aquí es SC, omnisciente. Otra vez, omni, todo. Y esta expresión tiene que ver con ciencia o conocimiento. Entonces, todo lo sabe o todo lo conoce. Todo lo sabe, todo lo conoce. Salmo 139:14 habla de este atributo para Dios. Este es un hermosísimo salmo que vale la pena leer todo porque habla de cómo el Señor nos hizo desde el vientre de nuestra madre y va desarrollándose una narración hermosísima ahí. Y cuando llega al punto 14, va a decir lo siguiente. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Bueno, me parece que no queda en el 14, porque para referirse a que Él todo lo sabe, hay que continuar leyendo. Dice el versículo 15, no fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumerara, serían más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Ahora ya casi al final, dice en el versículo 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Es un reconocimiento de que Dios lo sabe todo respecto de nosotros, qué es lo que nos interesa respecto del ser humano. Él prueba nuestros pensamientos, Él sabe lo que hay en nosotros y podemos decirle, Señor, escudriñame
porque tú puedes verlo todo y tú puedes conocerlo todo. Y si hay en mí camino de perversidad, pues muéstramelo, porque quiero apartarme de ese camino. Inmutable, bueno, antes está omnipresente también. Omnipresente. Bueno, entonces acá, perdón, aquí me faltó complementar, pero aquí tenemos que poner desde el 14 hasta el 24 para que quede completo el texto. Así es que voy a hacer aquí un ajuste en el tamaño de la letra para que pueda caber todo. Entonces, Salmo 139 del 14 al 24. Y me falta poner acá su referente hacia Jesús y es otra vez este pasaje que vimos en una declaración anterior. Mateo 28, 20. A ver, ¿dónde estamos? Aquí en omnisciente. Mateo, no, vamos a usar otro texto, perdón. Es Juan 16:30, porque es, todo lo sabe. Juan 16:30. Y leemos entonces en Juan 16:30. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Esto le declararon sus discípulos a Jesús. Tú sabes todas las cosas. Y bueno, pues aquí está el referente para Jesús, que él todo lo sabe. En omnipresente, otra vez omni, pues es todo, y presente, la palabra misma nos lo da, ¿verdad? Entonces, podemos ponerlo así, todo, todo, si queremos poner todo, pero habría que poner que está en todo lugar, está presente. O, o si quieren usar el todo, bueno, pues pueden poner aquí. Todo presente. Pero aquí el ponerlo así tan literal se presta a confusión, como si él en su totalidad de Dios estuviera presente en un sitio. Y sabemos que eso no es posible porque ah, no podría, no podría soportar el planeta Tierra y un ser humano toda la presencia de Dios. Por eso no conviene ponerlo así tan literal. Y vamos a o presente en, y acá lo ponemos abajito, en todo lugar. También una forma de decirlo sería que Él todo lo presencia, todo lo presencia. ¿Por qué todo lo presencia? Porque está presente. Pero lo vamos a dejar así. Si alguien quiere poner todo lo presencia, no, sería más corto. Tenemos entonces en estos textos, igual en el Salmo 139, 7 al 10.
y vamos a recuperar este salmo. ¿Qué dice? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me encubrirán y se hará noche la luz que me rodea, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Bueno, aprovechando que estamos aquí en el Salmo 139, acá arriba, aquí podrían poner también los versículos 1 al 4, que también son muy enfáticos. Aquí le vamos a poner una flechita para los dos lados entonces, acerca de que Él todo lo sabe. Miren lo que dicen los versículos 1 al 4. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado, todos mis caminos te son conocidos. Fíjense nomás que bonito el 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Ese es el conocimiento de nuestro Dios. Ante Él no está escondido nada. Ahora, el referente para omnipresente, ahora sí, Mateo. Mateo 28, el mismo capítulo de allá, pero ahora el versículo 20, que ya lo habíamos visto. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otro atributo es que Él es inmutable. ¿Qué significa eso? El in es negación, no muta, no cambia. Aquí lo vamos a poner, no cambia. No cambia, Él es el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Y voy a leer Malaquías 3:6. Ahorita lo escribo allá, de una vez ya tengo aquí la Biblia en la mano, así es que me voy a Malaquías y lo leo. Dice así el pasaje: traigan todo, a ver, permítanme, 3:6, estaba leyendo mal. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. El Señor no cambia, Él es inmutable. Malaquías 3:6. Aquí Él lo está aplicando a que si Él hizo una promesa, la cumple. Malaquías 3:6. Ahora, para Jesucristo vamos a leer Hebreos 13,
No, 8, 13:8. 13:8. Vamos a Hebreos 13:8. Dice el texto de la siguiente manera. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué declaración, ¿verdad? Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa inmutabilidad. Dos cosas más vamos a escribir aquí respecto de Dios. Es que Él es espíritu. Voy a poner con mayúsculas, ya son las últimas. Y es eterno. Él es espíritu y es eterno. Juan 4:24 para es espíritu. Juan 4:24. Y el referente a Jesús, Romanos 8:9. Es eterno, Génesis 21:33. Y Hebreos, aquí vamos a poner dos citas. Hebreos 13:8, al fin que ya es el final. Hebreos 13:8 y terminamos con Apocalipsis, este libro hermoso, Apocalipsis 1:8. Bueno, vamos a leer. Dios es espíritu. Esta declaración está en Juan 4:24, cuando Jesús habla con la mujer samaritana y le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces nuestra adoración a Dios no necesita de objetos, no necesita de figuras, no necesita de símbolos, no, necesita de nuestro espíritu, solamente, de mi espíritu hacia el espíritu de Dios. Por eso podemos orar de espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu. Luego, para Romanos 8:9, se los voy a leer en esa aplicación a Jesús. Dice así el texto. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay otros pasajes que hablan acerca de que eh, Cristo, Cristo también es espíritu, pero con este nos quedamos, es muy claro cuando dice, el que no tiene el espíritu de Cristo, entonces Cristo también es espíritu y por eso puede habitar en nosotros. No, no, no de manera corporal, no podría habitar en cada persona de manera corporal, pero en espíritu sí, porque Cristo es espíritu. Ahora, Dios es eterno. Génesis 21:33. Dice el pasaje de esta manera. Abraham
plantó un árbol de tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre del Señor, el Dios eterno. Y hay otros pasajes, ¿verdad?, que hablan de esto, desde la eternidad hasta la eternidad, refiriéndose al Señor. Ahora, para nuestro Señor Jesús tenemos Hebreos 13:8. Dice el pasaje de esta manera, bueno, es el mismo que ya habíamos aquí mencionado, por eso nos apoyamos en otro, ¿no? Aquí habla de eternidad, igual cuando dice Él, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, habla de eternidad y a la vez de inmutabilidad. Por eso este pasaje aparece en los dos renglones. Pero tenemos Apocalipsis 1:8 además. Vamos para allá. Dice el texto, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí se juntan también esta declaración de que Jesucristo es el Todopoderoso, el Omnipotente. Por eso algunos textos pues son más ricos en declaraciones, como en este caso. Habíamos explicado que alfa y omega son, voy a borrar acá para poder escribir en lo que se refiere a este texto. Dice el Señor, yo soy el alfa y soy la omega. Entonces esta es la primera letra del alfabeto, lo expliqué la vez pasada, y esta es la última. Entonces cuando él dice, yo soy el alfa y la omega, entonces él está diciendo que de aquí para acá no hay nadie. Aquí ponemos conjunto vacío, ¿verdad? No hay. Y él lo cubre desde aquí hasta acá. Y de aquí para allá tampoco hay. Ponemos otra vez conjunto vacío. No hay, no hay. Esto es eternidad de aquí hasta acá. Y también por eso dice, soy el que era, el que es, esa es toda esta parte, y el que ha de venir. Entonces él cubre todo. Terminamos esta parte ya saliéndonos de la tablita. Voy a borrarla ahora sí por completo. Y vamos a poner a trabajar la izquierda, que no se quede ahí solita. Bien. Tenemos otros pasajes que quiero compartir con ustedes respecto de las declaraciones que hace la Biblia en cuanto a que Jesús es Dios. Juan 1:1 y aquí confrontado con 1:14. Para que se pueda captar lo completo. Luego, Juan 20:28. Aquí le pongo una palomita. 20:28. Tenemos Filipenses 2:5 al 11.
Tenemos también Colosenses 1:15. Juan 8:58, que hay unas declaraciones ahí que vale la pena también rescatar, y en el mismo Juan 17:5. ¿Qué tenemos aquí? Miren, aquí en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ya analizamos este texto donde se declara que el verbo era Dios. Entonces, ¿quién es este verbo? Bueno, en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es ese que anduvo entre nosotros? Jesús. Y claro, textos más adelante van a comprobar que cuando se está tratando del verbo se refiere a Jesús. Entonces aquí está. Si nosotros sustituyéramos la expresión verbo por Jesús o Cristo, Jesucristo, entonces, porque la elección es Jesucristo, nosotros podríamos decir de esta manera y no estaríamos violentando la escritura, simplemente estaríamos relacionándola. Diríamos, en el principio era Jesucristo y Jesucristo era con Dios y Jesucristo era Dios. No sería ni por mucho ni por nada algo blasfémico si se estuviera sustituyendo eso. Juan 20:28, aquí Tomás, aquí vamos a poner Tomás, aquel apóstol que dudaba de la resurrección de Jesús, cuando Jesús lo invita a que cumpla lo que él había dicho de que hasta que no metiera sus dedos en sus manos y su mano en su costado no creería, Jesús le hace la invitación y dice, ven Tomás y hazlo. Tomás, claro, no lo hizo, no dice la escritura que se acercó a hacerlo, simplemente cayó delante del Señor en adoración y le dijo, Señor mío y Dios mío. El reconocimiento de Tomás para Jesús de que era Dios. Y Jesús no lo reprendió. Si Tomás hubiera estado equivocado al decirle Dios mío, Jesús lo hubiera reprendido. Le hubiera dicho, Tomás, que quede nada más en Señor. Yo no soy Dios. Pero sabemos que Jesús siempre fue verdadero y si él no reprimió y no reprendió más bien a Tomás es porque era verdad lo que estaba diciendo Tomás. Jesús es Dios. Este pasaje es muy importante recordarlo, sobre todo porque Tomás es un personaje muy famoso cuando uno dice, ah, no, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Sírvales esto para llegar un poquito más y leer hasta el versículo 28, aquí Juan 20:28. Y entonces encontrar esta mina valiosísima en las palabras de Tomás una vez que él creyó. Señor mío y Dios mío, le dijo a Jesús. Por cierto que ya de hecho Señor que aplicaba a Dios el curios, pues ya estaba reconociendo en él algo más que simplemente humano. Filipenses 2:15 al 11 habla de esa eh, habitación, de ese lugar que Jesús tenía antes de venir aquí. Y entonces dice el texto que él no se aferró, siendo en forma de Dios,
es decir, teniendo el forma de Dios, no se aferró a querer conservar esa forma de Dios, sino que decidió bajar y adquirir forma de hombre. Y de esta manera se humilló y se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es hermosísimo este pasaje porque es la humillación y a la vez también la exaltación de Jesús. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es. Es decir, eh, Jesús, su persona, esa carne tangible que anduvo aquí entre nosotros, esa parte humana, sería esa imagen del Dios invisible. Entonces, cuando alguien pudiera pensar, bueno, a mí me gustaría ver a Dios, pues ve a Jesús. Precisamente Felipe le diría, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le diría, tanto tiempo estoy con ustedes y no has visto al Padre, ¿verdad? Porque él es la imagen del Padre, Él es la imagen del Dios invisible. Luego más acá en Juan 8:58, Jesús hace una declaración diciendo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, esa preexistencia que está apuntando hacia su divinidad. Y Juan 17:5, cuando dice, aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, aquella gloria. Entonces otra vez habla de esa, eh, podemos llamar toda esa investidura de Jesús como Dios y que no quiso aferrarse a esa forma, sino que bajó y se hizo hombre, adquirió la forma humana. Bueno, pues así llegamos al final de esta esta parte de la lección de Jesucristo que tiene que ver con la divinidad de Jesús. Le dedicamos un buen tiempo y valía la pena. El viernes entonces estaremos terminando con otras dos características de Jesús. Jesús como Cordero de Dios y Jesús como Rey de Reyes. Que Dios nos bendiga y nos vemos entonces el próximo